Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 25 de diciembre del 2011. ¿A qué le recuerda esa fecha a usted? ¿Le recuerda algo? Bueno, el 25 de diciembre es un poquito obvio, ¿verdad? 25 de diciembre celebramos Navidad. Pero del 2011, ¿qué tiene el 2011 de particular? Fue hace 10 años, hermanos, casi 10 años. Este 25 van a ser 10 años. Para usted y para mí, esa fecha en particular, esa Navidad, a lo mejor no tiene mucho de particular. Pero usted viviera en Grapevine, Texas, no tan lejos de aquí, esa fecha estaría grabada en su memoria como una de las fechas más complicadas de esa comunidad. 25 de diciembre del 2011, un padre de familia vestido de Santa Claus llegó a su casa cuando tenía la celebración de Navidad, su esposa, 2 adolescentes y otros 3 familiares suyos, y acribilló a la familia con una pistola y los mató a todos. Y después de hacer esto, él mismo se quitó la vida con su pistola y murió. El 25 de diciembre del 2011. ¿Cómo puede uno decir feliz Navidad después de algo tan atroz como esto? Hermanos, he tratado de las últimas semanas de venir a nuestra congregación con un mensaje de esperanza, de luz, y a veces es difícil tener esperanza y tener luz cuando vivimos en un lugar tan oscuro. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona puede llegar a ese extremo de tomar esas decisiones tan difíciles? Leyendo los periódicos decían que la causa de que este hombre hubiera tomado esas decisiones, que tenía problemas económicos y problemas con su esposa y con sus hijos. ¿Ha tenido usted problemas económicos? ¿Cuándo no, verdad? ¿Ha tenido usted problemas con su esposo o con su esposa? No, eso nomás en la otra iglesia, ¿verdad? Aquí nadie tiene problemas en su familia. Todos tenemos problemas económicos, familiares o tantas cosas. Y algunas veces estamos en un lugar tan oscuro que es difícil tener esperanza y tomamos decisiones que nos llevan a tomar cosas atroces como esta. El 25 de diciembre del 2011, un hombre perdió la esperanza y con ello su familia y su propia vida. Pero es ahí en esos momentos de oscuridad más grande que Dios quiere brillar su luz, y es ahí que Cristo y que el mensaje de Navidad es más necesario. Esta serie de mensajes se titula El precio de nuestra paz, porque la Navidad sí es un tiempo de paz, sí es un tiempo de buena voluntad, sí es un tiempo de gozo, pero el gozo, la paz, la buena voluntad que vienen con la Navidad son el resultado de gran sufrimiento y de que alguien estuvo dispuesto a pagar el precio de confrontar el quebrantamiento de nuestro mundo, la oscuridad de nuestro mundo con la luz de Dios. Ese alguien es Jesús. Más de 700 años antes de que Jesús naciera, Jesús fue profetizado a través del profeta Isaías como un siervo, como uno que vendría a hacer la voluntad de Dios, aunque en su propia vida él padecería gran sufrimiento. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios de que Dios nos traería paz al gran precio de su propia vida. Y en este pasaje de Isaías 53, conforme usted lo lee, vemos cómo el Mesías viene a traer ciertas bendiciones, ciertos regalos a las personas que confían en Él. El primero de ellos, el regalo de su presencia. Nos dice que lo más importante ya lo tenemos cuando tenemos a Cristo. No ocupamos regalos, no ocupamos juguetes, no ocupamos grandes fiestas. Cristo viene y nace como un humilde bebé en un pesebre, donde pocos se dieron cuenta de la majestad de Dios, pero presencia
es lo que Dios quiere darnos. Dios no viene a darnos cosas, Dios viene a darse a sí mismo por nosotros. Su presencia, y con su presencia Cristo viene a traer sanidad a los dolores, a las enfermedades, a los sufrimientos, a las áreas más rotas de nuestra vida. Jesús viene a traernos la bendición de su sanidad. Aunque Él tendría que sufrir por ella, Jesús viene a restaurar lo que el pecado ha lastimado. Sanidad. El día de hoy, el mensaje que vamos a compartir tiene que ver con el regalo de su perdón en medio de nuestra culpa. Es fácil juzgar a las personas que toman decisiones equivocadas alrededor pensando que eso yo nunca lo voy a hacer, eso a mí nunca me va a pasar. Pero la verdad de las circunstancias es que todos nosotros estamos a un paso de distancia de cometer una atrocidad tan grave como esta. La gracia de Dios a veces nos da oportunidades que no nos llevan a tomar esas decisiones, pero usted sabe en su propio corazón que todos tenemos cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿no es cierto? Porque lo que comienza como un pequeño conflicto acaba como un resentimiento, y el resentimiento produce amargura, y la amargura busca venganza, y la venganza muchas veces se convierte en una olla de presión donde la ira y el enojo solamente están buscando un momento apropiado para detonar, y se acabó todo. Explotamos y cometemos cosas de las cuales ya no hay oportunidad de arrepentirse, no hay una vuelta atrás. Todos nosotros estamos a un punto de distancia. ¿Se ha sentido alguna vez usted culpable? Culpable por algo que hizo. O de repente usted siente que usted no merece el amor de otros. De repente usted pone atención al susurro satánico que le dice: tú no vales nada. ¿Quién te va a querer? Mira cómo estás, mira en el espejo. Todo viejo, todo gordo, todo. ¿Quién te va a querer así? Su autoestima a veces es de este tamaño. Y piensa que el amor de Dios también está condicionado a sus propias obras. ¿Se ha sentido alguna vez así? Este hombre, el 25 de diciembre de 2011, no pudo encontrar una voz de amor suficientemente fuerte que le impidiera tomar esa decisión. Pero todos nosotros muchas veces cargamos culpas, remordimientos, resentimientos, de los cuales a veces no nos podemos librar. Para eso vino Jesús. Jesús vino para darnos el regalo de su perdón y la reconciliación. Pero el regalo del perdón y la reconciliación demandan que nosotros como seres humanos tomemos la iniciativa de restablecer las relaciones que hemos lastimado, empezando con nuestra relación con Dios y extendiéndonos a nuestra relación con nuestros semejantes. Esta Navidad, posiblemente usted vaya a estar con familiares con los cuales usted siente resentimiento, o hay amargura, o hay cosas no resueltas de un pasado que a veces hacen la Navidad un momento difícil. La pérdida de un ser querido, los conflictos que ha tenido con alguien. ¿Cómo puede ser esta Navidad realmente una temporada de paz donde usted puede experimentar el perdón y la liberación de Cristo de lo que usted venga cargando? Bueno, el regalo del perdón y reconciliación demandan dos cosas, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que demanda el regalo de Jesús del perdón y reconciliación? Si usted tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en Isaías 52, versículo 13 al versículo 53, 2. Vamos a estar ahí. Isaías 50, no es cierto, eso es una mentira, no es Isaías 52. Isaías 53, versículo 7 al versículo 10. Isaías 53, 7 al 10. De nuevo. Isaías 53, 7 al 10. Vamos a estar en ese pasaje que leí hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que el regalo del perdón y reconciliación demanda de nosotros? Demanda dos cosas. La primera de ellas es esta. Demanda que reconozcamos los horrores de nuestro propio pecado e injusticia. Mire lo que dice de nuevo Isaías 53, versículo 7. Dice ahí: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías habla del Mesías, del Cristo, del Rey que vendría a liberarnos del pecado, como alguien que iría en una caminata, en un viaje, donde el fin del viaje sería una confrontación con la muerte misma. Y dice el profeta que él sería como una oveja que va a sus trasquiladores, inocente y en silencio. Jesús, como Juan el Bautista dijo, sería el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Pero ¿por qué como oveja? ¿Qué significa esto? Bueno, si usted recuerda de la semana anterior, hay un problema
que Dios quiere reparar. Hay relaciones lastimadas que Dios quiere restaurar. Mire lo que dice el versículo 6. Todos nosotros ¿nos qué? Nos descarriamos. ¿Qué es descarriarse? Salirse del redil, ¿verdad? Salirse del camino. Dios le dice por aquí y uno que dice, tengo una idea. ¿Qué tal si mejor el atajo? ¿Qué tal si mejor, es que ahí está reaburrido, mejor vamos a ponerle un poquito de sabor, ¿verdad? Vamos a entrarle, que da sabor, vamos que sienta esto interesante, porque ahí la iglesia, cucaracha de iglesia, no, ya cuando me vaya a morir yo me arrepiento, ¿verdad? Me arrepiento al final de mis días, yo me arrepiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en ovejas descarriadas. El pastor dice por aquí y uno dice, no, yo tengo mejores ideas, yo le doy por acá. Pero ¿qué vas a encontrar por allá cuando te apartes de los caminos de Dios? Mira lo que dice aquí. Como ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino. Vivimos en una época donde cada quien está acostumbrado a hacer su propia verdad. Esto es para ti, ¿verdad? Esto es para mí, esto es para mí. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De hecho, el Señor Jesucristo habla de dos caminos en nuestra vida. Un camino angosto, un camino ancho. El camino ancho, muchos pasan por él, muchos quieren ir por el camino ancho, es fácil. Te invita, tiene cosas que te atraen, es atractivo, es divertido. El camino ancho es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Leer tu Biblia o sentarte a ver la tele? No, pues, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? No, yo me siento y veo el Netflix hasta que el cuerpo aguante. A veces hasta me quedo dormido, ¿verdad? Pero si me pongo a leer mi Biblia en los primeros 2 minutos, de seguro me quedo dormido. ¿Qué es más fácil? El camino ancho siempre es más fácil. El camino angosto es más demandante. Y por eso a veces nos descarriamos. Descarriarse significa que nos salimos de la dirección que se nos ha sido dada y hacemos nuestra propia dirección. Está bien, Dios va a respetar tu libertad, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hace varios años en las noticias salí de una familia que iban de camino a Navidad, iban a México, iban manejando y al cruzar la frontera, seguían en México para ver sus familiares, tomaron una de las nuevas construcciones de caminos que iban haciendo y de repente no se dieron cuenta porque iban manejando y era tarde, no se dieron cuenta, pero el puente por el que estaban pasando no estaba completo y cayeron en su camioneta al precipicio y todos murieron. ¿Sabe por qué? Porque el puente no estaba completo, pero no había un señalamiento que les dijera, cuidado, peligro, no, para allá está cerrado. Como si nada. Dios quiere que usted y yo entendamos que no todos los caminos llevan a Dios, que hay caminos cuyo fin es muerte y por eso Dios ha puesto señalamientos que nos dicen, no vayan para allá. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos volamos el señalamiento? Solo es cuestión de tiempo hasta que recibimos las consecuencias de nuestras acciones. Pero es aquí precisamente donde Dios interviene. Dios sabe que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos tengan una oportunidad de recibir un nuevo comienzo a través de su perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este siervo de Dios, el Mesías, sería angustiado, sería afligido y lo haría en silencio porque él cargaría los pecados de la rebelión del pueblo de Dios. El Mesías sería como un cordero que nacería para pagar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio los 10 mandamientos, la ley, y con la ley y más de 10 mandamientos, de hecho los rabinos contaban 613 mandamientos. Si usted dice, yo guardo los 10 mandamientos, bueno, para empezar, ninguno los guardamos. Pero, si usted dijera, adivine qué, hay más. No hay 10, hay 603 más que le hacen falta. Dios sabía que su pueblo no iba a poder cumplir la justicia de Dios. Pero sabiendo que el pueblo no podía cumplir su justicia, Dios les dio una cosa más. Con la ley les dio también el sacrificio. Y el sacrificio era la provisión que Dios les había dado, en la cual a través de una víctima inocente, un pequeño animal, normalmente un cordero o una cabrita, o algunas veces un ave, una tórtola, o a veces un becerro, era un símbolo que decía como una víctima inocente pagaría por las culpas de aquellos que merecían la muerte. El pueblo de Israel traía a esas víctimas, algunas veces ponían sus manos sobre ellos
y al sacrificarlos, el sacrificio mostraba que la paga del pecado es muerte, pero que había alguien que había provisto un sustituto en nuestro lugar. Este pasaje dice, versículo 7, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Por cierto, cantamos, ¿verdad? Jesús nace en el pesebre, Noel, hoy ha nacido el Rey de Israel, Noche de Paz, todo este tipo de cantos. Son cantos hermosos, son cantos que hablan de la paz de Dios, pero esa paz tiene un precio enorme. Si usted ha leído este evangelio, especialmente el evangelio de Lucas, Lucas dice que Jesús nació en una noche cuando había pastores en el campo. Lo más probable es que Jesús no nació en el invierno. Los pastores normalmente no tenían sus rebaños en el campo dispersos, los cuidaban donde pudieran estar calientes. Lo más posible es que Jesús haya nacido en la primavera, cuando nacen los corderos. Y los pastores estaban en el campo esperando que esos corderos nacieran. Cuando los corderos nacían, ellos los examinaban para ver cuáles iban a ser aquellos que no tenían defectos, cuáles iban a ser aquellos que iban a ser preparados para ser sacrificados después de que crecieran, como los corderos de la Pascua. Y esos corderitos, cuando nacían, los recogían, los envolvían en algo que los protegiera, pañales o tela o algo, o los ponían en el pesebre, que era donde alimentaban a los animales. Los pesebres normalmente eran hechos de piedra o de algo que pudieran poner la comida de los animales, pero ahí los ponían a los corderos para que estuvieran seguros. Esos animalitos que nacían, desde que nacían, estaban destinados a morir como las víctimas de un sacrificio. Y cuando Jesús nace en Belén, Él nace como el Cordero de Dios, que desde su nacimiento su propósito sería sufrir por los pecados del mundo. Y dice allí, angustiado no abrió su boca. Cuando Jesús crece, Jesús viene y sana a la gente, les ama. ¿Y sabes qué? Los líderes religiosos de su tiempo, en lugar de acercarse a Jesús y amarle, le odiaron. Porque ellos estaban acostumbrados a controlar al pueblo de Israel, a tener control. La política del tiempo de Jesús traicionó a Jesús, utilizó a la religión de Jesús, del tiempo de Jesús, para ponerse en su contra. ¿Y sabes qué hicieron? Lo trajeron a un concilio un día. Sus mejores amigos le abandonaron y uno de ellos le traicionó, Judas. Con un beso lo entregó a la muerte. Hicieron un juicio, el sumo sacerdote presidiendo, y todo mundo le estaba acusando. Todo el mundo buscaba qué tipo de tierra echarle, qué cola, qué pisar, pero no podían encontrar nada en Jesús. ¿Y sabes qué hacía Jesús? No decía nada. Todo el mundo le acusaba y Jesús ni siquiera se defendía. Por fin el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú acaso el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús lo mira a los ojos y le dice, tú lo dices. Y desde ahora verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en la gloria de Dios en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se escandaliza, rompe sus vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Cómo se atreve a compararse con Dios? ¿Cómo se atreve a decir que este hombre es hijo de Dios? Se hace igual que Dios, es blasfemia y merece morir. Por cierto, el sumo sacerdote tendría razón, a menos que sea verdad. 700 años antes, la Escritura había profetizado que Dios mismo, en su amor, vendría a enfrentar el juicio que la humanidad merecía para tomar nuestro lugar. En ese juicio, Jesús no era el que merecía ser juzgado. ¿Sabe quién era? Nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. El sumo sacerdote mismo, ahí mirando a los ojos de Jesús, estaba violando la ley, mandando que le golpearan en la boca y lo golpearan. Estaba violando la ley. Y lo traicionan y lo mandan a Poncio Pilato. ¿Se acuerda usted? Cuando Jesús llega con Poncio Pilato, su esposa le manda a un mensajero y le dice, no tengas nada que ver con este justo. He padecido mucho, Claudia, muchas gracias, ¿verdad? He padecido mucho esta noche en sueños por él. Pilato trata de dejarlo ir y las políticas de su tiempo otra vez lo traicionan. Los líderes religiosos le dicen, si a este hombre sueltas, no eres amigo de César.
el símbolo del paganismo. César mandaba a todos los reinos dominados que lo adoraran a él mismo como a Dios. La idolatría, la inmoralidad de la humanidad juzgando a Jesús. Y Pilato le dice a Jesús: ¿no te das cuenta de quién soy yo? ¿No te das cuenta que yo tengo poder para liberarte y poder para matarte? Jesús le dice: tú no tendrías ningún poder si no te fuese dado de arriba. El que me entregó a mí, mayor pecado tiene. Dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y dices: tú lo dices. Yo para eso he nacido, para ser rey. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Pilato se espanta, trata de dejarlo ir, pero no puede, porque Pilato prefiere su propia vida a la vida del inocente Jesús. Como oveja ante sus trasquiladores, cierra su boca, lo traicionan y lo mandan a la cruz. Allí en la cruz su título está escrito: este es el Rey de los judíos. Unos se burlan, otros le ofenden: deja que Elías venga y lo baje. Otros le dan cosas amargas de beber, le pusieron una corona de espinas. Jesús es el espectáculo de la humanidad. ¿Y sabes qué? Aunque a Jesús lo ofenden, Él no contesta. Y ahí en la cruz, cuando por fin Jesús habla, Jesús dice palabras como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz, Jesús nos muestra que como seres humanos estamos atrapados por decisiones, por remordimientos, por pecados, por maldades que hemos hecho, que nos nublan los ojos y no nos dejan ver que los culpables somos nosotros. Cuando cometemos un pecado, cuando lastimamos a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Nos excusamos, culpamos: oh, yo no fui. No, es que también tú lo haces. Ay, que tú eres muy bueno, ¿verdad? Tú me haces lo mismo todas las veces. Culpamos, nos excusamos, tiramos debajo de la alfombra a otros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? El primer paso para ser perdonado es que reconozcamos los horrores de nuestro pecado e injusticia, que la realidad por la cual Jesús está colgando ahí en la cruz es por mi culpa, por mis pecados, por mi culpa. Yo soy culpable de la amargura y la maldad que he venido cargando, que ha puesto a Jesús en la cruz. Cuando tú y yo nos descarriamos, tú y yo nos escogemos a nosotros al precio de la vida de Jesús. Tú dirías: no, si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera hecho. Tú y yo lo hubiéramos hecho igual que el resto del mundo. Pero ¿sabes qué? Jesús ya lo sabe. Jesús ya lo sabe, y por eso el profeta dice aquí: por la cárcel, dice aquí, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo seguimos empedernidos en nuestro pecado, endurecido en nuestro pecado, e ignoramos a Dios, ¿sabes qué es lo que eso trae como consecuencia? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con su injusticia la verdad. ¿Sabes cuál es la consecuencia de nuestro pecado? La ira de Dios. La ira significa el enojo de Dios. Ahora, cuando habla la Biblia de la ira de Dios, no quiero que pienses en un hombre rojo, enojado, a punto de reventar. No. Dios nunca pierde el control. Todas las decisiones de Dios siempre son en perfecta armonía con su justicia, con su amor, su gracia. Pero la ira de Dios sí habla acerca de su respuesta, algunas veces incluso con gran poder, en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de todo aquello que atenta contra su santidad y su justicia. La ira de Dios, estamos acostumbrados a disfrutar de su gracia. ¿Por qué no experimentamos el juicio de Dios abrasador regularmente? Porque Dios nos da gracia, pero cuando su juicio llega, es devastador. La Biblia dice que Dios está airado todos los días en contra del pecador. Es lo único que merecemos, la ira y el juicio de Dios. Pero Dios también nos ama. ¿Cómo es que Dios reconcilia su ira con su amor? En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25,
El apóstol Pablo nos dice cómo es que Dios reconcilió su justicia y su enojo en contra del pecado y el pecador con su amor y con su gracia por el pecador. Mira lo que dice. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Escuchaste eso? Todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, pero Dios nos redimió, Dios pagó el precio. Redención significa pagar el precio. Dios pagó el precio de nuestra culpa por medio de Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25 nos dice que Dios puso a Jesús como propiciación. Oye, Miguel, ¿y eso qué es? ¿Qué es la propiciación? Propiciación es un término en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, un término teológico que hablan acerca de la satisfacción de la justicia de Dios. Mucha gente piensa que Dios, cuando te presentas ante su presencia, va a decir: ay, pásale, no hay problema, un pecadito, ¿verdad? Tú éntrale, tú tápale el ojo al macho. No. Dios no puede hacer eso. La justicia de Dios, Dios es perfectamente justo. Con Dios no hay mordida. Con Dios no hay palanca que puedas usar. Dios no puede ser chantajeado con dedazo. Dios es recto y justo. ¿Cómo es que entonces la justicia de Dios va a ser satisfecha? Pablo nos dice que Jesús fue puesto como la propiciación. Jesús es el sacrificio que pagó por la justicia de Dios. Dios había dicho: la paga del pecado es muerte. Jesús vino a morir para que, habiendo satisfecho la justicia de Dios, ahora nosotros podamos recibir esa justicia a través del perdón de Dios. Pero primero, tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores. Si tú no reconoces tu pecado, no puedes reconocer tampoco el perdón. El perdón no significa nada para aquel que no reconoce su culpa. Y tú y yo todos somos culpables. Todos nos descarriamos como oveja. Ahora quiero que hagas un ejercicio ahí en tu mente. Piensa un momento, a lo mejor en tus años de juventud. ¿Es estas cosas donde te descarriaste? Oye, ¿y si esas cosas, qué te pareciera si ahorita en la pantalla empezaran a aparecer allí como imágenes de tu vida? ¿Cómo te sentirías? No, esa no, Señor, por favor, esa no. ¿Tú sabes? Pues Dios sabe aún mejor que tú y yo. Dios sabe. Pero para eso Jesús vino. El horror de la cruz revela que esa muerte y sufrimiento es lo que nos viene carcomiendo a nosotros. Pero eso no es todo. Hay más. Una vez que tú reconoces tu pecado, Jesús no quiere dejarte allí con la culpa. Lo que Jesús quiere hacer es tomarte donde estás y darte algo más. Jesús quiere que, al reconocer su perdón y su deseo de reconciliarse, quiere que tú recibas el sacrificio que Él ha hecho como provisión que Dios ha dado para librarnos de nuestra culpa y proveernos restitución. Restitución significa volvernos a ser enteritos. Mira cómo dice ahí el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 10 nos dice que la visión del Mesías en su sacrificio sería una en la cual Él se da cuenta que una vez que Él ponga su vida como sacrificio, como expiación, Él lo va a hacer porque la voluntad de Dios a través de Él va a ser satisfecha y cumplida. ¿Qué significa esto? La ofrenda por la expiación, usted lo puede ver en sus notas, en el libro de Levítico capítulo 5, versículo 15, 6 del 1 al 7 está en sus notas. La ofrenda por la expiación o por la culpa era una ofrenda que los judíos ofrecían cuando habían hecho algo profanando las cosas santas de Dios o cuando se habían ofendido uno a otro. Si usted se robaba algo, tenía que restituirlo y tenía que añadir una quinta parte, un 20% a esto.
Esta ofrenda por la culpa era una ofrenda de restitución y de reconciliación. ¿Y qué era lo que hacían? Traían el animalito, ponían sus manos sobre él, lo sacrificaban y entonces eran capaces de recibir el perdón. El profeta nos dice que Jesús, una vez que haya pagado por nuestros pecados, nos ofrece ahora el regalo de saber que podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que Él me dé, yo le resucite en el día postrero. Y también en Juan capítulo 6, versículo 39 al 40, Jesús dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que me ve y cree en mí tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que en Jesús, tú y yo, no seamos definidos por nuestra culpa, sino por su perdón y su regalo de vida eterna. Jesús nos dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El profeta Isaías, anticipando el sufrimiento de Jesús, claramente pinta la imagen de Jesús en Getsemaní. ¿Recuerda cuando Jesús ora antes de ir a la cruz? 3 veces ora diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa voluntad de Dios es que usted y yo no muramos bajo el peso de nuestros pecados, sino que recibamos el perdón y la reconciliación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Mire, comencé contándole la historia de este hombre que acabó con su familia. Hace unos días, en las noticias salió otro reportaje de un policía, Richard Houston, un policía aquí del Metroplex. Lo llamaron a él a venir a una disputa en un estacionamiento donde una familia estaba peleándose. Él llegó, un hombre cristiano, un hombre que había recibido muchas condecoraciones en su servicio a la comunidad, un hombre de buen corazón que amaba al Señor, su familia eran cristianos. Llegó tratando de mediar, separar el conflicto, un hombre que estaba en una disputa doméstica con su pareja. Y el hombre sacó una pistola y lo mató. Lo mató. 3 de diciembre, hace unos días. Su funeral acaba de pasar. Y su hija, ella se llama Shelby Houston, cristiana, contando acerca de su padre. Alguien le preguntó qué haría si ella viera a este hombre de nuevo. Miren lo que ella dijo. Ella dijo: ups. Ella dijo algo que usted va a tener que nada más escucharme porque no está en la pantalla. Le voy a decir qué es lo que ella dijo. Ella dijo: deme un segundito. I know where it is. Es tan importante que se lo tengo que buscar y se lo tengo que contar. Se lo voy a traducir. Dice: todo lo que puedo encontrar es a mí misma esperando y orando por este hombre, el hombre que mató a su padre. Que realmente conozca a Jesús. Mi oración es que algún día, allá en nuestro caminar en la vida, yo pueda pasar algún tiempo con ese hombre que mató a mi padre. No para gritarle, no para decirle cosas o recriminarle, simplemente para decirle acerca de Jesús. Yo no sé qué culpas vengamos cargando hoy. Yo no sé qué dolores, algunas veces son cosas que nosotros hacemos y otras son cosas que otros nos han hecho a nosotros. Algunas veces gente nos ha lastimado a tal punto que nuestro corazón siente que nunca vamos a poder perdonar o olvidar. Pero en las circunstancias más complicadas y difíciles, Dios ha provisto a un Salvador que sabe que se siente sufrir. El precio de nuestra paz es Jesús, quien toma nuestra culpa en nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el suyo, su perdón. Si usted está aquí el día de hoy, a lo mejor usted tiene algún conflicto, alguna amargura, alguna dificultad porque usted ha lastimado a alguien. Usted tiene que reconciliarse con Dios y con sus semejantes. A lo mejor el primer paso hoy es decirle: Señor, he tenido esta carga por tanto tiempo, pero hoy
yo me doy cuenta que tú viniste a liberarme de ello. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Toma mi carga, toma mi dolor. A lo mejor alguien te lastimó. A lo mejor tú eres víctima de violencia doméstica o de algo peor. A lo mejor tú tienes resentimiento e ira en contra de alguien que te ha lastimado. Hoy es el día de decirle, Señor, tú fuiste a la cruz para cargar todo ese dolor. Señor, en la cruz Jesús dijo, consumado es, todo está pagado. A lo mejor Dios quiere que hoy tú recibas el regalo de su libertad y su perdón. Reconciliación. A final de cuentas, déjame decirte una cosa más. A final de cuentas, quiero decirte que la culpa es el veneno del pecado, para el cual el perdón de Cristo es la cura. Si tú sientes ese veneno ahí en tu corazón, amargándote la vida, déjame decirte que esta Navidad Jesús vino, no para darte otro regalo, otra fiesta. Jesús vino para vivir en tu corazón y limpiar toda la culpa que puedas sentir en tu corazón. Jesús vino para libertarte con el regalo de su perdón. Solo aquellos que saben que se siente ser perdonado por Dios pueden perdonar a otros por sus pecados y por sus faltas. Inclina tu rostro en tu lugar. Acompáñame en oración. La vergüenza, la culpa son consecuencias de nuestros pecados y los pecados de aquellos que nos han lastimado. Pero Jesús fue a la cruz para cargar nuestra culpa. Si tienes algún pecado que te separa de tus semejantes o que no te has reconciliado, ¿por qué no se lo entregas a Jesús hoy? ¿Por qué no le dices, Señor Jesús, yo hoy me arrepiento? Yo me arrepiento de lo que tú sabes me ha venido esclavizando. El rencor, el dolor, el resentimiento, el enojo por mis acciones o por lo que alguien hizo. Señor, yo los entrego al pie de la cruz hoy. Señor, perdóname. Yo reconozco que no soy mejor que nadie más, pero sé que tú me amas. Y por eso, Jesús, diste tu vida en la cruz. Hoy me vuelvo a ti, toma mi carga de mis hombros. Regálame tu paz. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo reconozco hoy que tu sacrificio es suficiente para quitar mis culpas y darme la justicia de Dios. Señor, tú ya has hecho justicia en la cruz. Hoy la recibo humildemente y te pido que me perdones. Ayúdame a perdonar también, Señor. Si tienes a alguien que perdonar hoy, aquí en la presencia de Cristo, en lo secreto de tu corazón, pero en su presencia, suelta a esa persona por nombre. Dile, Señor, ayúdame a perdonar a tal o cual persona. Suéltala. Deja que Jesús te cargue hoy y te libere de las ataduras del rencor, de la venganza, y te llene con la paz de su perdón. Como el buen pastor, Jesús vino a buscar los que se habían perdido. Si tú te sientes perdido y sin dirección en tu vida, hoy es un buen día de acercarte a Él y dile, Jesús, yo hoy necesito una nueva dirección. Una dirección donde pueda seguirte a ti. Tú fuiste en silencio a sufrir por mí. Y yo puedo confiar en ti. Yo confío en ti, Jesús. Quiero seguirte. Guíame. Acércame a ti. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, vemos muchos caminares, Señor. Yo no sé qué necesidad cada uno venimos cargando. Para cualquier necesidad, Señor, tú eres suficiente. Más que suficiente. Y hoy reconocemos que podemos tener paz en un mundo de tanto dolor, porque tu luz, Señor, brilla en nuestro corazón. Llénanos de tu paz y ayúdanos a vivir por ti.
en el nombre de Jesús. Amén.